Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán y en esta ocasión voy a recomendarles un libro. Este libro se llama Aprendiendo de las drogas de Antonio Escotado. Es un libro que tiene información muy clara y muy precisa de las drogas. Citando la descripción del libro que viene en la parte de atrás, ahí habla de que Antonio Escotado hace una revisión de casi un centenar de sustancias del presente y del pasado. Esto es el crack, la marihuana, el éxtasis, el LSD, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Escotado es un investigador muy único porque hace bioensayos de las diferentes sustancias. Esto es que experimenta los efectos en sí mismo de las drogas que ha podido obtener, ¿no?, a lo largo de su vida, y lo describe muy concienzudamente. Así, en muchas de las drogas en las que hace alusión en esta obra, saca conclusiones muy acertadas y muy buenas de lo que son estas drogas y de los problemas que causan y de cómo se pudieran utilizar mejor en medicina algunas, principalmente los opioides, y qué efectos malos también tienen otro tipo de drogas. Y él no se basa nada más en lo que ha leído y en lo que ha visto de cómo hace la gente. Él se basa en su experiencia propia, en los efectos que son subjetivos porque a todos nos hacen diferentes las drogas, pero él pues tiene una visión más amplia porque es un filósofo, es un investigador. También realiza una clasificación muy interesante de las drogas, bastante bien pensada su clasificación y sin lugar a confusiones, principalmente. Es lo padre de la clasificación que hace. Un científico empírico como pocos, divulgador, filósofo. Escotado nos enseña lo que son las drogas, la utilidad que tienen y los problemas que pudieran acarrear, sin ningún tipo de tabú o de dramatismo que muchas veces se ocupa con otros autores. Bueno, y pues lo recomiendo bastante porque es un libro que te explica muy bien y de manera muy entretenida. Y como comento, tiene esa particularidad de que Escotado describe como tal sus experiencias. Y pues les voy a dejar aquí dos enlaces donde pueden leer el libro, ya dependiendo de las circunstancias ustedes decidirán. Lo recomiendo bastante y pues nada más decirles que si quieren pueden suscribirse a mi canal de este lado. Y pues nada más. En otra ocasión nos vemos. Hasta luego. Un saludo afectuoso. Que estén bien.